Muy buenas noches a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Les habla la obstetra Loida Polo Meregildo, perteneciente al equipo técnico de la Oficina de Docencia e Investigación, de forma conjunta con el área de capacitación y la plataforma de atención al usuario PAUS. Así también Telesalud, y parte de esta iniciativa también proviene del Departamento de Farmacia de nuestro Hospital Belén de Trujillo. Bienvenidos a todo el personal de salud a la capacitación del día de hoy, miércoles 6 de noviembre, con el tema Derechos en Salud y Buen Trato al Usuario. Con los ponentes que nos acompañan el día de hoy, contamos con la magíster Sara Inés Dioses Zárate, coordinadora del área de promoción de derechos y participación ciudadana y asistencia técnica. Licenciada en obstetricia por la Universidad Nacional de Tumbes y cuenta con maestría en gestión pública por la Universidad César Vallejo. Así también contamos con la participación de nuestro ponente, el licenciado Cristian Tomás Peralta Mogollón, licenciado en obstetricia por la Universidad Nacional de Tumbes y egresado de la maestría en gerencia en los servicios de salud por la Universidad Señor de Zipán. Actualmente es coordinador encargado del equipo de delegados en IPRES del equipo de intermediación. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo el enlace para poder registrar sus asistencias y les recordamos también que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas noches, licenciada Sara Dioses. Licenciado Cristian Peralta, es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenidos y adelante. Vamos a dar inicio a la ponencia con nuestra licenciada Sara Dioses, que nos va a dar Buenas inicio. noches. Sí, buenas noches, licenciada. Con usted vamos a iniciar entonces con la ponencia de Buen Trato al Paciente, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas Buenas gracias a noches usted. con todos los presentes. Reciban el cordial saludo de nuestro intendente, el doctor Nicolás Vallejo Celis, y de quien les hablan, ¿no? Como ya me presentó, soy la licenciada Sara Dioses Zárate, soy obstetra de profesión y actualmente coordinadora del área de promoción de derechos, participación ciudadana y asistencia técnica de la Intendencia Macrorregional Norte esta noche, ¿no? Empezamos. Buen trato al paciente, aunque más adelante vamos a ver que hoy en día ya no se le puede llamar paciente, sino usuario. Bien, entonces, para empezar, nuestro querido compañero Cristian va a disertar el tema de derechos. Entonces, en esta oportunidad, yo lo que quiero hacer incidencia es en el tercer grupo o eje de derechos, porque tenemos 5 ejes o grupos de derechos que están enmarcados en el Decreto Supremo 027-2015, que es el reglamento de la Ley 29414, la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Y en ese caso, cuando se habla del tercer grupo de derechos, dice que todo paciente, todo usuario tiene derecho a la atención y recuperación de su salud con pleno respeto a su dignidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, voy a tomar las palabras del doctor Frances Torrealba, es un profesor universitario español que define dentro de lo que él puede, ¿no? La dignidad. Y en ese sentido hace referencia a que todos los países hoy en día en su constitución tienen plasmado en su primer artículo y en el de nuestra constitución también lo siguiente, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, bajo esa premisa, tenemos en cuenta que toda persona tiene esa condición de digno, le es inherente, es intrínseco, nace con ella. Entonces, cuando se trata de hablar de dignidad, no solamente se le confiere a las personas que tienen más títulos, a las personas que tienen más dinero, sino todos en general, condición de personas con dignidad. Bien, entonces, al ser algo intrínseco, significa que nacemos con esta dignidad. Sea consciente que ha perdido
digamos, la capacidad de recordar por el Alzheimer, ¿no? O una persona que padece de demencia senil, es muy probable que no sea consciente de la dignidad que se le confiere, sin embargo, no la pierde, ¿no? Y el hecho de ser dignos nos hace sujetos de derechos, ¿no? Y al ser sujetos de derechos, entonces quiere decir que la sociedad, la ciencia, la tecnología está al servicio de la persona humana. Y no es al revés, porque en este caso ya sería un objeto y se estaría vulnerando su condición de digno. Bien. Entonces, aquí también tenemos en cuenta lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y también hace referencia, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra paciente, ¿no? Que significa sufrir, padecer, tolerar, soportar. Pero hoy en día ya les llamamos usuarios, un clic de distancia, ¿no? Y si queremos algo lo podemos pedir por delivery incluso, ¿no? O si queremos ver una información, antes había que series también, ¿no? Antes uno tenía que esperar a la semana siguiente para ver el siguiente episodio, pero hoy en día con todas las plataformas que hay, termina un episodio y ya está el siguiente presentándose, ¿no? Ni siquiera da tiempo para levantarse a hacer otra cosa en algunos casos, ¿no? Para quien sigue esa línea. Bien, entonces toda esta tecnología a la que nos abruma puede ser que también está influyendo en el modo de ser del paciente, que ahora ya no es tan paciente, que todo quiere rápido, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros tengamos que ser máquinas para atender, pero de todos modos sí hay que tratar de entender que la sociedad como está hoy en día está volviendo así también a las personas. Y en este caso nosotros nos toca tener habilidades blandas para poder abordar estos casos de impaciencia. ¿Y qué es el buen trato, no? El buen trato se refiere a las relaciones e interacciones con el otro que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Entonces, el buen trato tiene que ser recíproco. Toda atención tiene que ser en un clima de respeto, tiene que darse en un clima de respeto mutuo. Entonces, tengan por seguro que si ustedes respetan la dignidad del otro, respetan la dignidad del usuario, considerándolo como si fuera una madre, un padre, su abuelo, algún hijo, entonces hay que ver en el otro a esa persona cercana, ¿no? De manera que en algún momento nosotros también nos va a tocar estar sentados del otro lado del escritorio y vamos a ser usuarios también de los servicios de salud. Entonces, siempre la empatía. El ser empáticos ayuda a que tengamos esa conciencia de que vamos a tratar al otro como nos gustaría que nos traten, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el buen trato siempre tiene que primar en toda atención en los servicios de salud, porque pues tiene que ser recíproco, es un encuentro y la persona que respeta la dignidad del otro se respeta la propia dignidad. Y aquí vemos un video que les quiero mostrar. Es un video que se ha grabado en un hospital de Chile, pero en este caso a ver, no puedo coger el link. Licenciada, si me podría ayudar. Claro que sí, colega, dígame, ¿cómo le puedo apoyar? Si usted tiene también el link dejo de compartir para poder ingresar A al ver, link. un A ver, minutito, déjeme por ver. favor, para poder ingresar al link. Sí, porque desde aquí no puedo. A ver, déjeme ver. Yo ya tengo abierto el video, pero en este caso, a ver,
ya no es posible, les voy a comentar más o menos de qué va el video, ¿no? Son dos situaciones que se viven Sí, sí, licenciada. cuando, Ahora mismo ¿sí? colocamos el video, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para que pueda Ok, compartir. gracias. Dejo de compartir yo. Sí, sí, por favor, para poder hacerla compartir. Ujú. Ok, gracias. Listo. Ahora vamos a escuchar el video, ¿sí, licenciada? Señorita, necesito saber sobre mi marido que anoche lo ingresaron a urgencia. Señora, sabe que estoy con un montón de pegas. Más rato la puedo atender, ¿ya? Señorita, por favor, necesito... Señorita, señorita, necesito saber algo. Anoche ingresaron a mi marido a urgencia y no sabía nada de él. No puedo atenderla hoy. Señorita, necesito saber algo de él, señorita, por favor. Doctora, Dígame. una palabrita, por favor. ¿Sí? Resulta que anoche llegó mi marido de urgencia y no he sabido nada de él. Necesito saber de él, por favor. No, señora, yo en realidad estuve de turno en urgencia, pero esa información yo no la manejo. Si usted quiere preguntarle algo, quiere saber el estado de su marido, tiene que hablar con la admisionista o con la secretaria que está en urgencia. Esa información yo no se la entrego. Con permiso. Señorita, buenos días. Buenos días, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, mi nombre es Pamela Gómez. Necesito saber de mi marido que anoche lo ingresaron de urgencia. ¿Cuál es el nombre de su marido, señor Roberto Pamela? Cancino. No lo encuentro en la guía aquí, pero sabe que puede ir ahí al final y le puede atender la enfermera que vaya, la señorita Gómez, y ella le puede dar información de su marido. Muchas gracias, Ojalá señorita. le Muy vaya bien. amable, Hasta muy luego, amable, que esté señorita. bien. Señorita, ¿usted es Dígame. la señorita Joana? Sí, cuéntame, ¿qué le ayudo? Necesito hacerle una consulta, señorita. Dígame. Resulta que anoche ingresó mi marido de urgencia y no sabía nada de él, por favor. ¿Cómo se llama su marido? Roberto Cancino. A ver, espéreme. Sí, don Roberto está acá en la sala de recuperación, pero no lo puede ver todavía. Usted necesita saber más información, Por favor, ¿cierto? señorita. Déjeme ir a buscar a la doctora para que usted hable con ella. Vengo al tiro. Espera Ya, un momentito. señorita, muy amable. Muchas gracias, señorita. Ella es la doctora que está atendiendo a su marido. Ella le va a dar más información, ¿ya? Que le vaya muy bien. Muchas gracias, señorita. Hola señora, soy la doctora Baeza y le vengo a entregar información de su marido. Efectivamente, él llegó a urgencia, llegó con mucho dolor abdominal, pero ya está mejor. Le dimos tratamiento y está en observación. Así que aquí va a estar con nosotros en unas horas más y lo más probable es que usted pueda pasar a acompañarlo en algún momento. Y ahí le van a venir a avisar a usted. Ya, muchas ¿Ya? gracias, señorita. ¿Alguna consulta? No, ¿No? yo lo voy a venir a ver y a conversar. Sí, usted nos espera acá y nosotros le vamos a venir a Muy avisar a amable, qué hora pasa. señorita. ¿Ya? Disculpe que la Listo, haya muy molestado. bien. Hasta amable, luego. muchas gracias. Listo, licenciada, ¿puede seguir compartiendo su ponencia, por favor? Ya culminamos el video. Bien, respecto a estas dos situaciones que ustedes acaban de observar, se ve la diferencia en el trato entre uno y otro, ¿no? En el primero, cuando se menciona sobre el maltrato, y generalmente tiene que ver con la falta del acceso a la información, ¿no? O sea, ahí se está vulnerando el derecho al acceso a la información y de paso también la falta de respeto a la dignidad, en este caso del familiar del usuario, porque puede ser que por la misma angustia de no saber de su esposo, tal vez no sepa abordar la situación de la mejor manera, pero en este caso le toca al profesional de la salud conservar la calma y saberle explicar en su oportunidad que no en ese momento no tiene la respuesta que ella quiere, ¿no?
Cuando en el primer caso la doctora dijo que ella no estaba autorizada a dar esta información, que le pregunten al asistente o a la secretaria, no es así porque quien está encargado en este caso es el médico tratante de dar la información al familiar de los usuarios. Bien, hay que darse un tiempo cuando alguien está solicitando información de su paciente, porque eso, como ustedes han visto, no les ha tomado media hora, ¿no? Es cuestión de menos de un minuto que han podido evidenciar que dándole una información sensible, el paciente y el satisfecho, ¿no? ¿Y por qué exponernos a que pongan un reclamo con nuestro nombre o que nos denuncien por vulnerar un derecho, en este caso del derecho al acceso a la información, si es tan fácil? Según las estadísticas de su salud, ese es el derecho que más se vulnera en nuestro país. Y entonces les en su responsabilidad. Bien, entonces ahora les voy a comentar un poco sobre la ley que se creó, promovida por el Colegio Médico del Perú. Es la ley 30023, es la ley que establece el 13 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. ¿Y por qué el 13 de agosto? Porque ese día se celebra el natalicio de don Daniel Alcides Carrión, que es nuestro héroe y maestro de la medicina peruana. Ese donde un investigador que quiere realizar una investigación, valga la redundancia, en personas, ¿no? En humanos, en este caso, corresponde empezar por sí mismo. He sabido que hay una carta que él le escribió a su mamá donde esperaba reencontrarse con ella y darle un abrazo una vez que termine su investigación. O sea, él no esperaba morir a raíz de esta enfermedad. No obstante, la fase endemizante de la enfermedad que adquirió producto de haberse inoculado suero de verruga peruana fue lo que acabó con su vida, ¿no? Entonces, un 5 de octubre él fallece de 1588, ¿no? En este caso, y a partir de ello se celebra el Día de la Medicina Peruana los 5 de octubre. Y el 13 de agosto de 1857, perdón, esa es la fecha, 13 de agosto de 1857, él nace y muere un 5 de octubre de 1888. Y esta es una actividad que se desarrolla en un hospital de Chile también, donde se precia de querer ser uno de los pioneros en dar un buen trato al usuario, ¿no? Entonces se hizo una encuesta entre los usuarios y les preguntaron mediante un aplicativo que se llama Booklet, ¿no? ¿Cuál es la mejor palabra que representa la humanización? Y en este caso, lo que ustedes ven más grande es lo que la más votada, la que más han considerado los usuarios, y es la empatía, es lo que les había mencionado anteriormente, que es lo que estamos invitados a desarrollar, ¿no? En este caso, la empatía, el ser empáticos nos ayuda a dar un mejor trato al usuario, porque como les mencioné, el ser empáticos hace que nosotros tratemos como esperamos que nos traten también a nosotros. Otros que consideran es el respeto, la dignidad, la humildad, ¿no? Y entonces todas estas palabras que tienen que ver y están enmarcadas dentro de una relación médico-paciente, ¿no? O profesional de salud con su paciente o usuario, hace que esa atención se dé en un clima de total armonía y respeto, ¿no? Y así debe ser. Entonces, también preguntaron lo que las personas valoran de de una atención humanizada en salud. Y en este caso, lo que consideran como número uno es el saludar y presentarse. Y nosotros cuando hemos estado en el pregrado ya nos enseñaron, ¿no? Dentro de establecer la relación cordial con el usuario, con el paciente en ese caso, es el saludar y presentarse. Mi nombre es plano de tal y soy el encargado de su atención.
Y así nosotros empezamos bien, ¿no? Con buen pie una atención. Luego llamar a la persona por su nombre. Cuando una persona, señora María, señora Juana, dígame que, porque nosotros tenemos la historia, entonces ya sabemos cuál es el nombre del usuario. Entonces no tratarlo como un número que sigue, un número de DNI o el número de turno, ¿no? Sino llamarlo por su nombre y mirarle a los ojos también, como dice el tercer punto. Cuando uno le está hablando, mirarle a los ojos, ser amable y sonreír. Ese es un buen punto a favor a la hora de hacer la atención. Si es que ustedes puede ser que se les olvidó y ya entró la persona que tiene que ser atendida, esperen, le pueden decir que le esperen un momentito, terminan lo que tienen que realizar y luego ya son todo ojos y oídos para atender al otro usuario, ¿no? Porque puede ser que le estén preguntando y mientras tanto están escribiendo en la máquina o donde corresponda y entonces el paciente no se siente escuchado ni respetado en ese momento, ¿no? Y así pasamos al siguiente, que es el escuchar. Entonces es una escucha activa la que está llamado el profesional durante una atención a los usuarios. El respetar la privacidad de la persona también. Ustedes trabajan en un hospital docente, bien es cierto, tienen estudiantes que están en formación, pero hoy en día ya los usuarios conocen que tienen también ese derecho a elegir si pueden permanecer o no durante un examen que, digamos, exponga su privacidad, ¿no? Y nosotros tenemos que respetarlo porque ya es su derecho. El verificar la comprensión de la información, cuando uno ya le ha dado toda la información respecto a los cuidados que debe tener en casa, la medicina que debe tomar, entonces darse un tiempito y volver y decirle, ¿no? Dígame entonces cómo es que tiene que tomar la medicina, dígame qué cuidados va a tener en casa, cuándo tiene que regresar, ¿no? Todo lo que usted le ha indicado, pedirle como una retroalimentación, de manera que ahí verificamos que ellos han comprendido lo que le hemos mencionado respecto a sus cuidados, ¿no? Y eso tiene que ver también con el darse el tiempo de explicarlo y adecuarse a las condiciones de las personas. En ese sentido, no porque uno esté mejor preparado, a veces usa más términos técnicos, porque está acostumbrado tal vez a tratar de ese modo con personas de su mismo nivel, pero la persona culta tiene la facultad de moverse a todo nivel, ¿no? O sea, puede hablar con una persona poco preparada, como también puede hablar con personas de la misma preparación, ¿no? Y en ese caso les exhorto también a considerar ello, ¿no? Que no todas las personas tienen la misma preparación tal vez que uno, pero sin embargo eso no quiere decir que sean menos. Entonces hay que tratar un poquito de cambiar las palabras de manera que ellos comprendan lo que les estamos tratando de decir, ¿no? Tener espacios adecuados para hablar con las personas. eh, por ejemplo, cuando ustedes están atendiendo en emergencia, puede ser que tengan que dar una mala noticia y tal vez es mejor que tengan un espacio separado donde se les pueda dar esa noticia, ¿no? Pero también hay que considerar que muchos usuarios puede ser que no reaccionen adecuadamente ante esas situaciones. Y en ese caso lo que corresponde es que ustedes nunca den una mala noticia solos, ¿no? Que se les invite mejor a dar siempre acompañados de otra persona, ¿no? Dos, tres personas, de manera que sepan abordar al paciente o al familiar del paciente que va a recibir la noticia que no esperaban, ¿no? Y el diseñar protocolos de trato humanizado, o sea, en el hospital, dentro de los protocolos de atención también deberían tener en todo IPRES, toda institución prestadora de servicio de salud, debe tener sus protocolos de trato humanizado, de manera que la práctica continua hace que esto se transforme en un hábito y poco a poco se va a ir mejorando en ese sentido hacia la atención de los usuarios. Bien, entonces eso sería todo respecto a la presentación que les iba a mencionar. Estoy atenta a las preguntas que ustedes puedan tener o de lo contrario, una vez que termina el licenciado Cristian, ambos podemos responder también las preguntas que correspondan. Muchas gracias.
Excelente su ponencia, licenciada. Sí, al finalizar la ponencia de ambos, vamos a dar unos minutos unos segundos a nuestros participantes para que puedan realizar sus preguntas, sus dudas y puedan ser respondidas por ustedes, ¿no? Bueno, vamos a dar Bien, pase gracias. ahora a... Muchas gracias, licenciada, por su ponencia. Esperamos contar nuevamente con usted más adelante. Vamos a dar ahora parte a el licenciado Cristian Peralta, se encuentra ya con nosotros. Licenciado, buenas noches. Vamos a esperar a que pueda compartir su pantalla, ¿sí? Buenas noches, ¿me logran escuchar? Buenas noches, licenciado. Claro que sí, logramos escucharlo perfectamente. Y también podemos ¿Qué tal? visualizar la ponencia. Vamos a dar ¿Qué tal? pase a la ponencia con usted, licenciado. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches a todos. Como ya dijo la licenciada Sara Dioses, reciban el saludo de nuestro intendente macrorregional. Nosotros somos la única sede desconcentrada de su salud que está en la zona norte. Nos ubicamos en la ciudad de Chiclayo. Y bueno, nuestra sede abarca 6 grandes regiones del norte del Perú, que es Amazonas, Cajamarca, Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad. Segundo, queremos agradecer a la Dirección General, al área de telemedicina, al área de capacitación y docencia del Hospital Belén de Trujillo, por habernos permitido tener este espacio para poder enriquecer quizá los conocimientos que tenemos acerca de los derechos en salud, ¿no? Como ya lo dijo la licenciada, yo soy obstetra de profesión. Actualmente tengo casi 7 años trabajando para su salud en la CDK de Chiclayo. Y bueno, nuestra área se encarga de la defensa y la protección de los derechos porque hay una intendencia que es la intendencia de protección. Sin embargo, el área de capacitación o de promoción de estos derechos está a cargo de la intendencia de promoción de derechos. Vamos a dar inicio ya a esta capacitación. Todos sabemos o habíamos escuchado muchas veces la palabra su salud. Cada vez que me ha tocado de repente a dar una ponencia sobre su salud, me han dicho que tienen como un poco de temor. Nosotros como institución del Estado buscamos tratar de articular el trabajo entre nuestros administrados. A veces he escuchado expresiones como, uy, no, su salud vienen a supervisarnos y nos van a sancionar. No siempre las acciones que hace su salud son para sancionar. Hay acciones para prevenir posiblemente una vulneración del derecho. Pero bueno, su salud, como se le conoce, es la Superintendencia Nacional de Salud. Es un órgano o un organismo técnico especializado que estamos adscritos al Ministerio de Salud. Contamos con una autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. ¿Cuál es nuestra finalidad como su salud? Tenemos como fin el tratar de promover, como lo estamos haciendo en este momento, los derechos, proteger y defender esos derechos que le asiste a la persona, porque hay un marco normativo que es el derecho de las personas usuarias de los servicios de salud. Su salud se encarga que esta prestación o estos derechos, o que lo que brinda el establecimiento, sean otorgadas con calidez, porque también va por parte de la atención que se le brinda al usuario, que haya la oportunidad de brindar esta prestación, la disponibilidad y sobre todo que haya la aceptación por parte del usuario o con dependencia de quien la financie. ¿Ok? Ahora, nosotros como su salud, cuando sale o se le delega a su salud sus funciones, aparece un decreto legislativo 1158. Es el nombre, es el, mejor dicho, el decreto donde cambian de denominación. Antes nosotros nos llamábamos SUNASA y veíamos toda la parte como que privada. Sin embargo, cuando sale este decreto legislativo 1158, nos dan 4 funciones específicas.
la de supervisar las IPRES, IAFAS y UJIPRES. ¿Me logran observar la diapositiva donde están las funciones del decreto ley 1158 y 1289? Hola, disculpe, ¿se puede visualizar la diapositiva donde está el decreto 1158? Se ve 1289, Cristian. Ah, ya, perfecto. Yo sé que no estaba corriendo. Gracias, licenciada Sara. Como ya le decía, su salud tiene cuatro grandes funciones. La de supervisar las IPRES, las IAFAS y las UJIPRES. El artículo número 5 de este decreto 1158 dice que nuestro ámbito de competencia son las instituciones que prestan el servicio, las instituciones que administran los fondos y las que gestionan los fondos. Entonces, las IPRES, un centro de salud, un puesto de salud, una clínica, un instituto, entre instituciones que brindan el servicio, son consideradas IPRES. Y AFAS conocemos un montón. El CIS, ESalud, Pacífico, RIMAC, Oncosalud, entre otras. Y las UJIPRES, las DIRIS, las DIRESas regionales o las gerencias regionales. Cuando se habla de supervisión, no es que voy, encuentro lo malo y lo sanciono. A veces se hacen supervisiones para prevenir también posibles riesgos. No es que vamos a hacer una supervisión para sancionar. Hacemos supervisiones preventivas también. La segunda función es gestionar las denuncias. Nosotros como su salud no atendemos reclamos. El reclamo le compete la atención al establecimiento, a la aseguradora o en este caso podría ser a la autoridad en la región como la UJIPRES, perdón, como la de Jerezas o las DIRESAS. La tercera función es promover la participación y la vigilancia ciudadana. La licenciada Sara pertenece al equipo de lo que es promoción de derechos en salud. Parte de su equipo están las JUS, que es la agrupación de personas que forman parte de otras organizaciones, personas con discapacidad, personas de repente viviendo con VIH, entre otras. Se elige un grupo de personas que quieran trabajar por la promoción de los derechos y ellos forman la Junta de Usuarios, que es la participación que tiene la ciudadanía ante, como representantes de su salud. Y la cuarta es establecer sanciones a las IPRES, IAFAS y UJIPRES. El decreto supremo 031-2014-SA habla de que su salud puede imponer sanciones leves, sanciones graves y sanciones muy graves. Dependiendo de la clasificación de la sanción, hay una sanción administrativa y, bueno, se le puede colocar desde 100 UITs hasta 500 UITs de sanción si se logra comprobar la responsabilidad o la vulneración del derecho. Años después, sale este decreto 1289, donde modifica ciertos artículos del decreto legislativo 1158. Ahí aparece una nueva función de acceder oportunamente a la historia clínica en el marco de la función de una supervisión y la protección del derecho. Esto lo tenía antes el Ministerio Público y todavía lo sigue conservando. Si ocurre, por ejemplo, una situación de muerte, automáticamente el Ministerio Público puede ir y solicitar la historia. Nosotros no la teníamos, pero ahora con esta función ya nos permite tener acceso a la historia siempre y cuando el usuario nos autorice, porque la historia es un documento médico legal. Otra función es aplicar medidas de seguridad cuando se advierte un riesgo inminente. Lo que hacemos es una suspensión temporal de una área o el cierre temporal del establecimiento. Supongamos que yo tenga la categoría de mi establecimiento un 1-3. Mi establecimiento es un centro que no tiene internamiento, pero me entero que están realizando cirugías y yo digo, tu categoría no te permite realizar procedimientos quirúrgicos. Entonces, si se hace la supervisión, su salud y también las autoridades regionales pueden constituirse al lugar y poner una medida de seguridad. No puedes realizar este procedimiento porque no cuentas con la categorización para realizar esto. Y se puede dejar
esta suspensión o este cierre hasta por un plazo máximo de 6 meses. ¿Sí? Y la otra función es recomendar el inicio de un proceso administrativo civil o penal a los involucrados al finalizar las supervisiones. Cuando su salud inicia un procedimiento administrativo o realiza una investigación, concluye en un informe. Si hay responsabilidad, entonces el establecimiento tiene ciertas sanciones de acuerdo al análisis que se haya hecho del caso. Y su salud, a través de estos informes o a través de este proceso, puede recomendar el inicio o no de un procedimiento disciplinario o administrativo al trabajador. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las situaciones o las competencias o aquellas situaciones que no forman parte de la competencia de su salud? Sanciones al profesional de la salud. Nosotros como su salud no sancionamos a la enfermera, ni al enfermero, ni al obstetra, ni al médico, ni al residente. Nosotros no tenemos un reglamento que señale que vamos a sancionar al profesional de la salud. Sin embargo, esta competencia le pertenece a los colegios profesionales, le pertenece al Poder Judicial. Ellos sí pueden abrir un procedimiento de repente civil o penal contra el trabajador. Realizar indemnizaciones por daños y perjuicios cuyas acciones les corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sin embargo, puede llegarse aquí a un acuerdo económico si así lo quisieran a través de los centros de conciliación y arbitraje. Los reembolsos por cobros indebidos tampoco forman parte de las competencias de su salud. Sin embargo, siempre les recomendamos a los establecimientos de salud tratar de buscar un mecanismo que si el usuario le hicieron un cobro que no debieron en el establecimiento, es buscar ese trato rápido, directo con el usuario para llegar a que se produzca la devolución quizás de ese gasto o evaluar la posibilidad de reembolsarle el gasto que realizó, aún sabiendo que contaba con el seguro al cual está dándole la cobertura. Otra cosa que aquí también nosotros como su salud no tenemos la competencia es intervenir en las boticas y las farmacias. Hace 2 días nos llegó una consulta de una usuaria que había acudido a una botica en una región X y aparentemente le habían aplicado mal o le habían administrado mal el medicamento y le habían causado un problema de no tener sensibilidad en la pierna. Entonces ella dice, quiero presentar una denuncia en contra de esta botica. Nosotros, como ya le dije, el artículo 5 del decreto legislativo 1158 nos dice que nuestro ámbito solo son IPRES, IAFAS y UJIPRES. Pero entonces las farmacias del hospital, si usted dice que no pertenecen a las boticas y las farmacias, pueden también ser sancionadas como establecimiento, sí, porque la farmacia forma parte de una unidad prestadora de servicios de salud. Por lo tanto, boticas y farmacias no están dentro de nuestra competencia. Todos hemos, en algún momento, cuando hemos estudiado la carrera de salud, hemos leído, o si no le hemos leído, los invito a que lean la Ley General de Salud, la 26842. En la Ley General de Salud, ya publicada en el año 1997, cuando aún estaba como presidente el ingeniero Alberto Fujimori, se publicó esta ley, ¿sí? Ya en el artículo número 15 ya se hablaban de derechos, pero los que hemos tenido la oportunidad de leerlo, los derechos están como que en un listado, no están agrupados. Sin embargo, en el año 2009 aparece la ley 29414, la ley de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, así se llama la ley. ¿Qué hace esta ley? Esta ley trata de agrupar los derechos de esta Ley General de Salud, los agrupa en cinco, disculpando la expresión, cinco grandes grupos. Entonces, años después, más o menos 6 años, aparece en el 2015 el Decreto Supremo 027 de ese mismo año, donde sale el reglamento. Miren cuántos años han tenido que pasar.
Ley General de Salud, año 97. Año 2009 aparece la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud. 6 años después, 2015, aparece el reglamento de estos derechos. Como ya dijo la licenciada Sara, hay 5 grupos de derechos. El derecho al acceso a los servicios, que es un grupo, el derecho a la información, que es el otro grupo, el tercer grupo es el derecho a la atención y a la recuperación, el cuarto grupo es el derecho al consentimiento informado, y por último, el derecho a la protección de derechos, que lo vamos a ir describiendo uno por uno, cuáles son esos derechos que no solamente yo los debo de conocer como profesional de la salud. En algún momento yo me voy a convertir en un usuario que puede hacer uso de los servicios de repente en una entidad privada. O de repente vamos a padecer de alguna patología que vamos a hacer uso de los servicios de salud. Yo siempre digo en las capacitaciones, no solamente el personal debe de conocer los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, desde la persona que da el ingreso al hospital hasta el director debe de conocer cuáles son sus derechos que le asiste al usuario. Entonces, como ya les dije, el primer grupo de derechos es el derecho al acceso a los servicios de salud. El primer derecho dice derecho a ser atendido en situación de emergencia. Este derecho es muy importante porque a veces escuchamos y nos dice, me negaron la atención en situación de emergencia. No me quisieron atender porque como era accidente de tránsito me dijeron que me vaya a una clínica. Me condicionaron a la atención porque dice que si no hago un pago o no hago un depósito, la clínica no me quiere atender. Dice ahí, toda persona usuaria en situación de emergencia tiene el derecho de ser atendida en forma inmediata. El establecimiento de salud no puede condicionar la atención al cumplimiento de algún requisito previo. Yo no puedo hacer un pago para que me atiendan. Yo no puedo hacer que me pidan el DNI. Si no tengo DNI no me pueden atender. O que firme algún documento para la atención. La ley de emergencia y la ley general de salud es muy clara. Todo paciente en situación de emergencia tiene que ser atendido. Una vez que estabilizo al paciente y le brindo la atención, viene la parte administrativa. Evalúo el tipo de seguro, evalúo la atención que se ha dado y si cuenta con el seguro del mismo establecimiento donde está acudiendo, yo le sigo brindando la atención. Si no, voy a tener que coordinar con el seguro que presenta el usuario para tratar de referirlo, pero una vez que ya no esté en riesgo la vida del paciente. La duración de la emergencia se tiene que dar hasta que ya haya culminado el estado grave o la situación que ponga en riesgo la vida del paciente. Y luego, como le digo, hacer la referencia oportuna si es necesario. El otro derecho de este grupo de acceso a los servicios de salud es a elegir libremente al médico en la IPRES. Toda institución que presta un servicio de salud debe exhibir la cartera de servicios, los horarios y la disponibilidad de sus servicios en forma actualizada y permanente. Yo tengo en medicina interna 3 médicos. No me quiero atender con la doctora Marita ni con el doctor Manuel porque cada vez que voy a la consulta eh, no me evalúan. Simplemente me dice, señora, continúe con su tratamiento, los vemos de aquí a 2 meses. Si yo no me encuentro satisfecho con esa atención, en la próxima consulta yo puedo elegir libremente de los profesionales que estén en el servicio pasar la atención. Hay situaciones que se han presentado donde dice incluso el admisionista, señora, pero ¿por qué va a sacar con la doctora Carmen si usted siempre se atiende con la doctora Marita? Sí, pues, pero mi derecho me dice que yo puedo elegir libremente con quién me tengo que atender. Y lógicamente que esta atención se tiene que dar en los horarios. No, yo quiero que la doctora me atienda el sábado. Sí, pero no hay programación del día sábado de la doctora. La doctora atiende de lunes. No, yo quiero el sábado. Entonces, así como hay derechos, también hay deberes que el usuario tiene que cumplir. Entonces, todos los establecimientos que la oportunidad que he tenido de conocer a muchos de la zona norte, siempre el área de consultorios está publicado, los profesionales, el servicio y el consultorio que se encuentra. Esto tiene que estar en un lugar visible para que el usuario pueda de alguna manera poder elegir libremente si qué médico lo va a atender.
Tercer derecho, a recibir atención con libertad de juicio clínico. Miren, la IPRES está obligada a garantizar que los médicos ejerzan su labor con libertad para realizar juicios clínicos. Nosotros como su salud no podemos ir o contradecir la evaluación del profesional. Les pongo un caso. Tengo a mi familiar que está en la emergencia, ya tiene 3 días, el médico la evalúa el día de hoy y le dice pues que su análisis y dice, doctor, déjela por lo menos 2 días más. El médico está actuando bajo su propio juicio clínico. Él es el profesional. Él es el que toma la decisión si el paciente se queda, aún en la emergencia, porque de repente le faltan completar algunos exámenes, se hospitaliza o simplemente el paciente se va de alta. La recomendación que siempre damos en este derecho es que cada vez que el paciente se vaya de alta, y como lo dijo la licenciada Sara, uno de los derechos que más se vulnera es el derecho a la información. Señora, muy bien, va a estar su hijo, mire, su mamá ya ha mejorado, indicaciones. Va a venir dentro de 15 días por consultorio, va a tomar esta medicina, no hacer esfuerzo, por favor, descanso relativo, pero muchas veces no ocurre esto. ¿Quién da las indicaciones del alta? En algunas oportunidades hemos evidenciado que es la enfermera la que da las indicaciones. En otros es el interno de medicina el que da las indicaciones. El único para dar las indicaciones en el alta de un paciente solo es el profesional médico. Él es el que indica cuáles van a ser las condiciones por las cuales el paciente se está yendo a su domicilio y cuáles van a ser las condiciones que él va a tener que seguir. Yo te di el derecho de que te atiendas. Ahora tú cumple como ciudadano el deber de cumplir todas estas indicaciones que yo te estoy dando. Porque a veces da, señora, la paciente de la cama tal se va de alta. Sí, pero ¿y qué voy a hacer? ¿Cuándo va a venir? No, no hay nadie que le explique esto. ¿Ok? Entonces, el derecho del usuario le asiste a, en este caso, la IPRES debe garantizar que los médicos ejerzan su propio juicio clínico. El usuario también tiene derecho a una segunda opinión médica. Dice allí, toda persona tiene derecho a solicitar bajo su responsabilidad y según su cobertura contratada con la IAFAS o el cargo a sus propios recursos, la opinión de otro médico. Doctor, mi paciente, yo quiero que le evalúe otro profesional. Ok, la norma dice que esta segunda opinión tiene que ser con un profesional que responsabilidad. Entonces, lo que hace el usuario o lo que tendría que hacer el usuario es solicitar el permiso a dirección o al jefe del departamento que un profesional médico va a llegar a evaluar. No es que yo, aquí está el médico de la familia y venimos a que lo evalúe. No es así. Se siguen ciertas normas de la institución. ¿Ok? El otro derecho es el derecho al acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios. Las IPRES deben garantizar el acceso a los servicios, laboratorio, hospitalización, emergencia, imágenes o según la cartera de servicios que tenga, a medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa. Tengo derecho a mi medicamento, sí. ¿Sabe qué? Este doctor ya no hay paracetamol, pero usted está recetando paracetamol. Y el usuario va a farmacia y le dice, no, no hay paracetamol. Llamo a su salud y pongo mi solicitud de denuncia indicando de que el establecimiento no cuenta con paracetamol. ¿Qué tendría que hacer aquí el área de farmacia con el área de consultorios? Indicar pues que por el momento no hay paracetamol, pero le pueden dar un medicamento electivo para evitar tener esta insatisfacción del usuario. Ahora, ¿yo puedo exigir como usuario que me compren este medicamento de marca? Pues la respuesta es no. Todos los medicamentos están basados a un petitorio. Igual el usuario tiene que regirse
a esta norma. Doctor, me he enterado que a mi mamá le van a hacer la cirugía de una prótesis de cadera. Yo he consultado con un médico y me han dicho que de la marca X es la mejor. Yo quiero que se compre de esta marca porque me han dicho que es la mejor. Los establecimientos se rigen a normas institucionales y reglamentos de la institución. Mientras yo le dé la atención y el acceso al usuario, el usuario no tiene por qué hacer un reclamo, porque yo le estoy dando el acceso a ese producto sanitario, a ese medicamento y al servicio que necesita, en este caso la persona que está haciendo uso del servicio de salud. El otro grupo de derechos, ya estamos entrando ya al segundo grupo, que es el derecho al acceso a la información. Todo usuario tiene derecho a ser informado oportuno y adecuadamente de sus derechos en calidad de persona usuaria. Las IPRES, las IAFAS o las UJIPRES tienen el derecho de garantizar que se haga una difusión permanente del listado de los derechos que le asisten al usuario. Para eso, nosotros cuando hacemos la capacitación del libro de reclamación, siempre decimos, el listado de los derechos no es que el director se le ocurrió pegarlo de repente en el área de consultorios. No, la norma dice que el listado de los derechos de los usuarios es una obligación que se tenga que publicar. Por lo tanto, si el usuario no está satisfecho con la atención, puede hacer uso de su salud o decir, me han vulnerado este derecho. Y el personal, igual indicar, es decir, señora, si no se encuentra satisfecho, usted puede presentar su reclamo en el libro de reclamaciones. Al lado de farmacia se encuentra la PAUS, pide el libro y registre su reclamo. O si usted no desea, puede acudir ante su salud para que presente su denuncia. Lógicamente que estos derechos que le asiste el usuario, como dice ahí la diapositiva, tienen que estar ubicados en un lugar visible y de fácil acceso al público. Imagínense que estos derechos estén en el tercer piso, publicados en su gigantografía, pero hay una persona que tiene discapacidad. ¿Lo va a poder visualizar? ¿Va a ser de fácil acceso? Pues no. ¿Sí? La difusión de estos derechos, como lo estamos haciendo el día de hoy, y también la plataforma de atención al usuario, me supongo que lo hará, puede hacer de repente el uso de afiches, puede de repente en el área de consultorios pararse frente al público y comenzar a indicar de los derechos que le asiste el usuario. Pueden utilizar medios físicos o medios virtuales. El otro derecho es el derecho a conocer el nombre de los profesionales responsables de su tratamiento. La IPRES debe garantizar, como dice, que todo el personal asistencial administrativo se encuentre debida y permanentemente identificado. Hemos hecho capacitaciones y cuando hemos tocado este derecho, yo les digo, a nadie le observo un carnet o un photochat donde indique cuál es el nombre del profesional. Entonces, un derecho del usuario es que el profesional porte la identificación. ¿Sí? Porque el usuario se le va a hacer mucho más fácil reconocer al profesional o incluso también el médico tiene que presentarse durante la consulta, cuál es su nombre y pedirle o hacerle las preguntas correspondientes de acuerdo a el motivo que lo conlleva el usuario a la consulta. La persona usuaria dice que podrá solicitar a la IPRES el nombre de los responsables de su atención mediante un documento escrito y si la solicitud es verbalmente, el personal le podrá dar respuesta. En esta parte quiero hacer un énfasis. Si yo voy al Hospital Belén y me atiende una doctora y no se presentó, si yo voy a la PAUS o al área de admisión, señorita, hoy me atendió una doctora alta, blanquita, con lentes, pero no se presentó. Yo quiero saber cómo se llama. Si yo hago una solicitud verbal, la respuesta es del mismo tipo. La respuesta es verbal. Ok, señor, déjeme revisar mi rol. La doctora del consultorio 205, sí. Es la doctora María Miranda. Perfecto, señorita. Muchas gracias. Pero si yo hago la consulta por escrito, ¿cuántos días creen ustedes que yo tengo para darle respuesta al usuario si él me solicita el nombre del profesional? ¿Alguien conoce o ha leído cuántos días tengo yo como establecimiento para responder esta solicitud por escrito? ¿Será un día?
¿Será 2 días, 3 días, 4 días o 5 días? La respuesta es 2 días y eso está en la Ley General de Salud. Si yo solicito el nombre del profesional o los profesionales, yo tengo un plazo de 2 días hábiles para poder brindarle una respuesta al usuario. ¿Ok? Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud. El derecho a ser atendido en todos los servicios con amabilidad y respeto a la persona. Yo no puedo llamar a una gestante gordita o panzona o utilizar adjetivos que puedan ofender al usuario. Ya lo dijo la licenciada Sara, hay que tratar al usuario como que si fuera nuestro propio familiar. Derecho a recibir información necesaria y suficiente sobre su traslado dentro o fuera de la IPRES, así como las razones que la justifican. Señor, ¿sabe qué? El estado de su familiar se está complicando, estamos preparando todo para tratar de referirlo a otro nivel porque no tenemos las condiciones para poder seguir brindándole la atención. Yo tengo que explicar. Si así sea que el paciente esté hospitalizado y yo lo voy a bajar del tercer piso al primer piso de repente para que le hagan una radiografía o un estudio, yo tengo que avisarle a la familia. Por eso dice allí, a recibir información necesaria sobre su traslado dentro o fuera del establecimiento. El traslado, la referencia, tiene que ser con previo conocimiento. ¿Qué pasaría si el usuario se rehúsa a la referencia? Si yo tengo un efectivo policial fuera, yo puedo pedir que el efectivo haga un acta donde la familia se está rehusando. Si estoy en la ciudad, puedo pedir al fiscal de prevención del delito que se haga presente para que se levante un acta porque la familia se está rehusando a la referencia del paciente que está en situación de emergencia o alguna situación que ponga en riesgo la vida. Derecho a recibir de la IPRES información necesaria y suficiente sobre las normas, reglamentos y condiciones administrativas vinculadas a su atención de forma precisa y oportuna. Vengo a la consulta, doctor, quiero que me haga una referencia a traumatología. Y el doctor dice, pero para yo poder hacer una referencia, tengo que encontrar un criterio que me indique que necesitas la especialidad. De repente no es una condición que el paciente necesita. Sabemos nosotros que para poder presentar una referencia hay que evaluar al paciente y tener ciertos criterios para poder generar la referencia. No es porque el paciente me lo pide. O a veces ha pasado que el usuario muchas veces pide al médico, doctor, ¿me puede dar una receta de un medicamento de repente para poderlo comprar en farmacia? Y el médico amablemente le da la receta. ¿Qué hace el usuario? Señores de su salud, el doctor el día de hoy me atendió en la consulta y me ha dado este medicamento. Quiero que el seguro me compre esta medicina porque el doctor me lo ha recetado. Hay que tener un poco de cuidado cuando se prescribe un medicamento porque el usuario puede pensar que este medicamento esté dentro de la lista de medicamentos que puede brindar el establecimiento de salud. A veces, una vez nos tocó un caso de una asociación que pedía que su salud intervenga para que se compre este medicamento de esta marca a un establecimiento. Pues nosotros no podemos hacer eso porque no está dentro de nuestra facultad y el establecimiento pues se rige bajo normas y reglamentos. ¿Ok? Derecho a recibir de su médico tratante en términos comprensibles información completa, oportuna y continuada sobre su propia enfermedad y sobre las alternativas de tratamiento. También tiene derecho el usuario a decidir su retiro voluntario. Yo no le puedo hablar a una gestante, señora, muy bien, usted ya está en la semana 36 de embarazo y cada vez que usted tenga tinnitus, escotomas y epigastralgia, por favor, venga al establecimiento. La gestante va a decir, ¿y qué es eso de tinnitus, escotomas, epigastralgia? Entonces, si yo no utilizo un lenguaje adecuado y sencillo, el usuario no me va a entender. Pero si yo le digo, señora, cada vez que usted presente de repente dolores de cabeza, vea lucecitas o un zumbido de oídos, por favor, acuda al establecimiento de salud mucho más cercano. Pero me entendió.
me comprendió la información que yo le quería transmitir. También este derecho me permite tener o saber que el usuario tiene derecho a decidir su retiro voluntario. Y aquí existe una controversia. Su salud puede intervenir si el usuario se va de alta con el retiro. Nosotros lo dejamos a la libre elección del médico. Porque si el paciente quiere irse aún sabiendo que no ha terminado la situación de emergencia, pone en riesgo su vida. ¿Y qué hacer aquí? Como le digo, si el paciente, a pesar de ello, se quiere retirar del establecimiento, aún sabiendo que está en situación de emergencia, puede solicitar la presencia de una autoridad, como es el Ministerio Público, e indicar que el paciente, a pesar de ello, se está queriendo retirar. Y el fiscal hará un acta donde indique si es que el paciente sale, es responsabilidad de la familia o de la persona que está autorizando la salida. El médico puede tomar la decisión de decir no o decir, sí, bueno, ya está en condiciones, vamos a darle de repente una alta prematura y quizás el paciente pueda retirarse. Pero como le digo, va a depender mucho del criterio del profesional. El usuario también tiene el derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. Asimismo, el profesional tiene que explicarle cuáles vendrían a ser esas consecuencias negativas que el usuario podría presentar si se para pacientes con tuberculosis, porque me causan mareos, me causan dolor estomacal, me da cefalea. Entonces, si yo comunico oportunamente las reacciones, el profesional puede elegir de repente otro esquema o le puede cambiar de tratamiento. Pero si se niega, yo tengo que dejar en la historia escrito cuáles vendrían a ser las consecuencias que le informa al usuario de dejar este tratamiento. Derecho a ser informado sobre la condición experimental de productos o procedimientos, así como de sus riesgos y efectos secundarios. No sé si en los hospitales hacen de repente trabajos experimentales y si lo hacen, todo por favor tendría que hacerse bajo el consentimiento del mismo usuario. Yo le tengo que explicar cuáles son las ventajas, desventajas, riesgos, beneficios o consecuencias de someterme a un procedimiento, pero tengo que mantenerlo al usuario informado. Tercer grupo, derecho a la atención y a la recuperación. El usuario tiene derecho al respeto a su dignidad e intimidad. Es decir, el usuario tiene derecho a ser atendido sin que lo discriminen por su raza, por su religión, por su sexo, por la condición económica, la edad u opción sexual. Yo no puedo tratar mal a una paciente simplemente porque venga de la zona de la Sierra o del Ande. Yo no la puedo discriminar por su condición económica. Yo no la puedo discriminar porque simplemente por la manera en que se viste. Por lo tanto, le asiste el derecho al usuario a que le respeten su dignidad e intimidad. Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o, en este caso, tratar de informar las reacciones adversas que pueda provocar este tratamiento al cual está sometido el usuario. Usted sabe muy bien que el sulfato ferroso, cuando se administra en las gestantes, cambia las heces de coloración. Y si yo no le explico a la gestante, señora, va a comenzar a tomar sulfato ferroso, pero no le expliqué cuáles vendrían a ser los posibles efectos. Y la gestante llega a los 2 días, señorita, ya no quiero tomar este tratamiento porque estoy notando cambios en mi cuerpo sobre esto, sobre esto. Señora, no, lo que pasa es que me olvidé de explicarle que cuando va a tomar este tratamiento va a presentar esto, esto y esto. Ah, muy bien. Yo sé a qué reacciones pueda realizar mi cuerpo frente a este tratamiento. Y lógicamente, pues que ningún tratamiento puede administrarse a la persona sin que éste no haya sido aprobado científicamente que tenga efectos para la patología que presenta el usuario. El usuario tiene derecho a su seguridad personal y a no ser perturbado o expuesto al peligro por personas ajenas al establecimiento. Imagínense que yo esté en hospitalización en una noche y al costado esté una persona cuidando a un familiar y esté toda la noche con el teléfono hablando y gritando, que no permite que los usuarios que estén en esa área puedan descansar. Por lo tanto, si ustedes disponen de normas de hospitalización que de repente no se permita el uso de
celulares. Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o la cirugía previa conformidad del médico tratante. Muchos hospitales en el Perú son hospitales de enseñanza. Imagínense la imagen que está allí, donde está el médico con la paciente, una gestante, y atrás vamos a suponer que son 3 internos de medicina. Eh, ¿Qué dice la Ley General de Salud? Si yo tengo o yo brindo la atención, en este caso, ¿cuántas personas como máximo podrían estar en la consulta? Según lo que indica la Ley General de Salud. La Ley General de Salud dice que puede estar al menos una persona estudiante en el consultorio, pero si la paciente o el usuario indica de que no quiere que haya la presencia de terceros, se respeta la decisión de la usuaria. La usuaria puede tomar la decisión previa comunicación. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes, soy el doctor tal. Acá tenemos 4 estudiantes. Me gustaría saber si usted nos da el consentimiento para que estén presentes en la consulta. No, doctor, es mi derecho. Por favor, quiero que se retiren del consultorio los 4 estudiantes. La norma dice que puede quedarse hasta uno, pero si la usuaria dice que no quiere que haya ninguno, se respeta la decisión de la usuaria o del usuario. Derecho a respetar el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado. Hace un año antes de familia venía de una zona de muchas creencias. Venía de una zona de Incahuasi, que es la zona un poco del Ande de Ferreñafe, acá en la región. Y la niña pues ya estaba con el diagnóstico médico de que en cualquier momento podía fallecer. La señora llega a su salud porque quería pedir retiro voluntario, porque la creencia era de que la niña muere en la casa para que su alma permanezca dentro de su domicilio. Nosotros indicamos pues que no es un tema que decida, en este caso que se pueda ir. El médico tomó la decisión de dejar a la niña porque se tiene que y poder expresar su solicitud. Derecho a tratamiento inmediato y a solicitar una reparación en la